Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en la primera entrega de nuestro humilde podcast. Mi nombre es Álvaro Tornero y me acompañan mis queridos compañeros Manuel Wilke, Estanislao Goñalons, el famoso Pocho, Emanuel Aguado y Carolina Orce. En el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante por medio de un debate sobre los principales espacios geoestratégicos del mundo. Y a la vez vamos a hablar un poco sobre los mapas, que no son algo simple, algo básico como muchas veces pensamos. Detrás de cada imagen que vemos en un simple mapa hay una intención política o ideológica que vamos a ver en detalle en unos minutos. Adentrándonos en el primer tema que trata sobre los espacios geoestratégicos, es importante dejar en claro que la geoestrategia es un subcampo de la geopolítica que estudia las relaciones entre problemas estratégicos y factores geográficos. Esto nos da lugar a pensar, ¿qué lugares en el planeta, por sus características geográficas, presentan hoy un valor estratégico? Desde mi punto de vista, el más importante es el Golfo Pérsico en el campo energético. ¿Por qué? Por su elevada producción de gas natural y petróleo crudo. Esto hoy lleva a muchas tensiones o enemistades y muchos intereses geopolíticos tanto de países de la zona como de otros que por ahí están más alejados pero tienen su atención puesta en la región. Hay que tener en cuenta que de la zona del Golfo Pérsico se extrae cerca de un tercio del petróleo que cada día se produce en el mundo, que no es un dato menor. Esta zona ve pasar un 30% del crudo que se comercia por vía marítima, lo que hace de este punto uno de los principales cuellos de botella del mundo. Y bueno, la relevancia geográfica de este golfo y del cuello de botella en su extremo sería no hay un asunto menor si no fuese porque a cada lado del mismo hay enemigos importantes con relaciones muy tensas. Carolina, ¿qué opinas? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos, a este brillante panel que nos acompaña. Y yo quería cambiar un poco el eje de esta conversación y lo quería traer más hacia el continente americano. Específicamente, el espacio que yo considero, pensando a futuro, que va a tener una gran importancia y relevancia en los próximos debates, es el acuífero guaraní, que compartimos Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Por qué? Porque puede dar 300 litros diarios a cada habitante, hablando en una proporción de 360 millones de personas que se van a poder abastecer con este recurso. Además, teniendo en cuenta que el área de descargue fundamental es en la zona de la triple frontera. Y justamente, dada la importancia geoestratégica que esta tiene, podemos percibir que ya hay bases de una gran potencia, en este caso Estados Unidos, instalada en el territorio paraguayo que supuestamente se dedica a combatir todo lo que respecta a células terroristas o prevención y combate justamente contra el crimen internacional organizado. Y yo lo que me pregunto es, ¿será únicamente por este objetivo o también por el hecho de extender influencia hacia el cono sur y por el estrés hídrico que justamente por la problemática del calentamiento global vamos a empezar a observar cada vez una mayor escasez de agua? No sé qué opina el resto. Interesante tu aporte, ¿no? Y qué raro que las potencias colaboren solo en países colmados de recursos naturales, disfrazando un poquito los intereses, ¿no? Creo que ya nos tiene acostumbrados a esta situación. Manu, ¿tenés algo para agregar? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por el espacio. Para aportar a la conversación que estamos teniendo ahora y también siguiendo por el camino que tomó Caro, otro de los espacios de gran significación geoestratégica es el Canal de Panamá. No olvidemos que por este canal pasa gran parte del comercio internacional. Y desde el primer momento hubieron claras intenciones por parte de los Estados Unidos para llevar adelante este proyecto. Sin entrar en detalles históricos, se habla mucho, hay muchos estudios que afirman que los Estados Unidos tuvo mucho que ver en el proceso de separación
de Panamá con Colombia y obviamente la posterior construcción de este canal. También agregando a este tema, no olvidemos que actualmente Estados Unidos, el cual tiene este gran interés en el canal de Panamá, está en un conflicto comercial, en una guerra comercial con China. Por lo tanto, no es difícil de entender el por qué China está poniendo sus ojos en Nicaragua y está llevando adelante o tiene la proyección de crear un canal en Nicaragua, que sería literalmente la competencia directa para el canal de Panamá y de esta forma sería también una competencia mucho más directa con los Estados Unidos por el predominio del Caribe. También haciendo un poco de futurología, estos espacios son de gran significancia porque en el hipotético caso de que se llegue a un conflicto militar, fuera de algo que sea nuclear, se necesitan medios y por sobre todo territorios eficaces por los cuales puedan pasar los grandes contingentes militares. Y una de las grandes formas donde pueden llegar a pasar es por estos canales, donde un país que tiene influencia en ese territorio determinado, obviamente no va a dejar que pasen otros países. Por lo cual, si China abre su canal en Nicaragua, podría dejar en jaque a la hegemonía militar que tienen los Estados Unidos en la zona. Y también la influencia económica podría ser totalmente distinta. Buenas noches. Bueno, antes que todo, brillante idea la de mi compañera Carolina en traer este tema a nuestro riquísimo continente sudamericano. Bueno, yo quería hablarles acerca de la Amazonia, considerado como el pulmón del mundo, porque absorbe millones de toneladas del dióxido de carbono presente en la atmósfera y al reducir la cantidad mundial de este gas de efecto invernadero que calienta nuestro planeta, contribuye a frenar el cambio climático. Bueno, además, desempeña un papel importante en la producción de agua dulce y en la conservación de especies de plantas que aún no han sido descubiertas por la ciencia y que pueden ser de un gran aporte, ¿no?, en la medicina en un futuro no muy lejano. Bueno, constituye una de las regiones de mayor importancia ecológica y estratégica del mundo por su situación geográfica, su composición etnocultural y su gran diversidad de ecosistemas, que bueno, lo convierten en uno de los lugares de mayor atractivo científico, turístico y económico. Y bueno, también quería destacar y resaltar los incendios que hubo en la Amazonia en el año 2019, ¿no? Que se registraron más de 30.000 incendios en la región y que seguramente tendremos las consecuencias muy pronto aquí entre nosotros. La verdad que me parecen dos aportes muy interesantes los de mis compañeros. Manuel, hablando del canal de Panamá y de la construcción del canal en Nicaragua, recalcando la importancia que esto va a traer para un ahorro en el transporte para ambos países que, bueno, tengan el control sobre estos canales, y de Emanuel con la Amazonia, que nos da a pensar en la importancia para la ecología y el cuidado del planeta para frenar el calentamiento global que tiene el mantener en óptimas condiciones estos territorios, ¿no? Pocho, ¿tenés algo para agregar? Sí, como para ir cerrando dicho tópico, ya he explayado por mis compañeros anteriormente, enfocado en el tema de las cuencas hidrográficas, por ejemplo, yo voy a recalcar un espacio de mayor significación geopolítica, pero en el continente africano, ubicado más que nada en la región de la cuenca del Chad, cuyo eje central es el lago Chad. Esta cuenca hidrográfica es muy importante ya que está situada cerca del desierto de Sahara. Se encuentra entre las fronteras entre Chad, Níger, Nigeria y Camerún.
Es tan importante dicha cuenca que, según datos de la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, más de 30 millones de personas dependen de las aguas de este lago. Lo más importante de este lago, además de la cantidad de personas a las cuales alimenta y tiene la capacidad de ayudar, es que está últimamente siendo gravemente reducido, no solamente por el cambio climático, sino también por el aumento de extracción de agua para el riego del cultivo. Esto debido al crecimiento tanto demográfico como también de las zonas urbanas. Esta inestabilidad económica también genera otro tipo de inestabilidades como la política, ya que esta inestabilidad en la región es aprovechada por otros grupos extremistas como el Boko Haram, que a través del aprovechamiento de las islas del lago como refugio, manejan un control efectivo de la zona y tienden una red de cobro de impuestos y también de suministros de servicios básicos. Por ende, el lago se ve afectado no solamente en el desarrollo de la región, sino también en la creciente inseguridad. Diversos gobiernos, con ayuda de autoridades locales, han ideado diversos proyectos como el Transaqua, en la cual han intentado llevar a cabo la construcción de un canal que llevaría agua del río Ubangui, que es un afluente del Congo, con el Chari, que es un principal río tributario al lago, con la idea de poder volver a llenar el lago con abundante agua y así poder redistribuirla mejor. Más en la actualidad, diversos ejércitos han coordinado una ofensiva militar entre Níger, Chad y Nigeria con el fin de acabar con el Boko Haram en el lago Chad para lograr de esta manera un efectivo control de la zona. Muy importante para el continente africano y más en esta región. Justamente aprovechando antes de que terminemos de cerrar con esta primera parte, quería preguntarles a los demás miembros de este panel, incluso a nuestro presentador estrella, ¿qué opinan al respecto de la capacidad de los estados que estuvimos mencionando, dentro de los cuales se encuentran o limitan con estos espacios? Si verdaderamente tienen la capacidad para protegerlos o por lo menos para generar una gestión sustentable de los mismos o disminuir focos de tensión a futuro. No sé si con respecto a disminuir focos de tensión, pero el caso de nuestro país es muy importante, donde tenemos grandes yacimientos de recursos naturales, pero no tenemos la capacidad real de explotar los mismos. Entonces, terminamos recurriendo a medidas lamentables a mi punto de vista, que es vender la materia prima a un precio menor y comprar un producto fabricado en el extranjero con nuestros recursos a un precio elevadísimo. No sé qué opina el resto de mis compañeros. Yo con respecto a la Amazonia, la verdad que considero un poco contradictorias, ¿no? Las políticas que se llevan a cabo para, de alguna forma, mantener y cuidar, ¿no?, este espacio, porque a la vez también se lo arruina, por ejemplo, mediante la deforestación, ¿no? Y producto de la deforestación también se producen los grandes incendios y bueno, me resulta contradictorio, ¿no? Ese cuidado de, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Coincido con el punto de vista tuyo, Álvaro, donde comentabas el hecho de que capaz los estados no tienen la capacidad efectiva de poder extraer sus propios recursos. Y por ahí también esa debe ser una de las razones por lo cual los países no cuidan como deberían sus propios recursos.
y ahí los estados, las grandes potencias, ven su posibilidad, o sea, literalmente ven su oportunidad ahí de poder aprovecharse de estos países en subdesarrollo. Un claro ejemplo de esto creo que puede llegar a ser Venezuela, tanto de ambos lados. Por un lado, estuvo al borde de que toda la producción sea totalmente extranjera, porque en la década de los 90 y comienzo del 2000, toda la producción iba para los Estados Unidos y para algún que otro país europeo. Y por eso es que se produce el golpe chavista. Pero sin embargo, cuando se genera el golpe chavista, se va al otro extremo de intentar que sea el 100% de manera nacional. Pero ¿cuál es el problema? De que no tiene la capacidad efectiva de poder hacerlo. Por eso tienen grandes reservas de petróleo, pero el costo de extraerlo es tan alto que no termina siendo rentable. A mi modo de ver, hay que buscar un punto intermedio donde empresas públicas y empresas privadas de capital extranjero o nacional puedan intervenir en este tipo de extracciones de recursos estratégicos, porque no dejan de ser recursos estratégicos, para evitar justamente la fuga de capitales y que todo se vaya al extranjero en detrimento del desarrollo nacional, pero de igual forma tampoco podemos caer en el chauvinismo de que únicamente un país pueda hacerse cargo del 100% de sus recursos y que tiene todo el capital necesario. Creo que eso también es un error. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, para seguir con la agenda, de los mapas. Como ya dijimos al inicio de la transmisión, no son algo simple y siempre transmiten la intención de quienes los realizan. Podemos hablar, por ejemplo, de los mapas satíricos, que está bien, no son muy comunes y generalmente tienen un tinte humorista, pero son los que mejor ejemplifican este planteamiento de la intervención ideológica en la elaboración cartográfica, como pueden ser los mapas del siglo XIX y principios del siglo XX, que, por ejemplo, son famosos por mostrar a Rusia como un pulpo que dirige sus tentáculos hacia la zona de los Balcanes y Europa del Este, queriendo mostrar el peligro que representaría esta nación fortalecida para Europa Occidental si se deja el este a merced de los rusos. Caro, ¿tenés algo para agregar? Sí, complemento tu idea de que hablar de mapas no es una cosa o no se la puede reducir como algo simple, porque nos terminan condicionando sobre la forma en la que vemos el mundo y cómo nos posicionamos dentro de él. Viene a mi memoria el desarrollo cartográfico del año 1630, cuando ya se proyecta con escala Mercator un planiferio global y lo que me llama la atención es el hecho de cómo se posiciona al continente americano, siempre del lado izquierdo. ¿Y por qué pienso hasta el día de hoy? ¿Por qué nunca cambiamos eso? ¿Por qué siempre seguimos con las mismas proyecciones, modificando el tamaño no de acuerdo al interés o siguiendo justamente esta ruta de expansión europea hacia los demás continentes, explorando y trazando rutas comerciales o conquistando territorios? Y cómo hasta el día de hoy continuamos con una proyección en nuestras mentes parecidas y condicionadas sobre lo mismo. Siguiendo con el punto de vista de Caro, considero que toda simbología es muy importante, por sobre todo a la hora de expresar las relaciones de poder. Y no únicamente los Estados Unidos se muestran del lado izquierdo del mapa, sino también las grandes potencias se ven en el lado norte del mapa, representando de esta forma una superioridad con respecto al resto de los países, ya que si seguimos hablando del tema de simbología, generalmente la persona que está por encima de otra persona es la que tiene mayor poder. También el mapa Mercator
presenta una gran falla, ya que el mundo es esférico y a la hora de traducir esta esfera en un mapa, las distancias, los tamaños de los países no son los mismos. Y hay muchos artículos, mucho contenido en Internet que justamente intenta reflejar esta diferencia del tamaño verdadero que tiene un país versus el tamaño que se muestra en un mapa. Y acá, por ejemplo, me llama muchísimo la atención el tamaño de los Estados Unidos, de Canadá, que literalmente son el doble de lo que realmente son. A ver, son uno de los países más grandes, sí, pero sin embargo es un mapa que los favorece muchísimo. Rusia, ni hablar, que a ojo, o sea, ahora estoy viendo la imagen, les podría decir que el tamaño verdadero de Rusia con respecto al que está en el mapa sería aproximadamente 3 veces más, o sea, literalmente es una locura. Bueno, fantástico los aportes de mis colegas. La verdad que nada que añadir. Solamente para terminar hablando de los mapas, quería hablar sobre uno en particular que son los que a mí me atraen, me llaman la atención, que son los mapas oceanográficos, ¿no? Que bueno, representan las formas del relieve submarino y otros elementos oceánicos, oceanográficos, perdón, como por ejemplo los golfos, las bahías y las corrientes marinas. Como conclusión del tópico y lo aportado anteriormente por mis compañeros, cabe destacar el mapa Mercator y la diferencia que hay, como dijo anteriormente Manuel Wilken, del tamaño con respecto a la realidad, ya que también podemos observar una Groenlandia del tamaño del continente africano y de países mucho más grandes de en realidad lo que en realidad son. El Mercator en realidad está hecho de esa forma, ya que cuando fue creado se hizo más con una finalidad de utilización para la navegación, más hacia las cartas náuticas. Más llegando a la actualidad se pueden ver otros enfoques distintos, entre ellos el autor Hajime Narukawa, por el cual a través de técnicas de origami logró que un mapa en 3D de globo terráqueo logró pasar a una versión 2D en planiferio, demostrando de esta manera cómo en realidad tendría que ser reflejado el mundo desde una óptica en 2 dimensiones. Agregando un poco al tema de debate de los mapas, me gustaría acá traer un dato bastante interesante y también de muchísima actualidad, que es el de Google Maps. Antes de empezar, generalmente las organizaciones internacionales o las empresas multinacionales, hay algunos términos o algunas cosas que no lo pueden hacer o no lo pueden expresar de una forma simple por el hecho de que puede traer muchísimas controversias por cierto tinte político. Un claro ejemplo de esto es que, por ejemplo, las organizaciones internacionales, hasta la propia FIFA, por decirlo de alguna manera, hablan de países y territorios, justamente para no entrar en disputa, por ejemplo, de si Taiwán es un país o no, si Hong Kong es un país o no, porque de cierta forma, si es que una organización internacional lo tomara como país, estaría reconociendo, estaría tomando una postura frente a ese conflicto. Y para evitar ese tipo de controversias, no lo hacen. Así que volviendo al tema de mapas, en Google Maps aparece algo similar, o sea, hay algunos temas de controversia que están expresados en Google Maps. Este tema son los límites geográficos entre los distintos países, ya que si bien están delimitados la mayoría de límites entre países en el mundo, siguen habiendo zonas, siguen habiendo fronteras que no están del todo delimitadas. Un claro ejemplo es una parte de la cordillera Argentina con Chile que no está delimitada aún, que a pesar de haber tratados, de haber miles de cosas,
en este caso, por temas naturales, que es medio complejo de limitar, pero sigue sin haber una claridad sobre eso. Otro ejemplo es en la frontera que tiene China con Rusia, que al ser una de las fronteras más largas del mundo, presenta en varios puntos, en varios tramos bastante extensos, aún problemas de delimitación. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Google ante estos problemas? La respuesta fue, en primer lugar, hacer que los límites que ya sean definitivos, plantearlos como una línea continua, o sea, como una recta. Y con esto, como está ya delimitado. Pero aquellos países y en aquellos puntos que haya alguna disputa, lo que se hace es líneas punteadas. O sea, sería espacio, línea, espacio, línea, espacio, línea. Eso para marcar esos espacios. Y también, si uno entra desde Google Maps, desde un país, va a ver la postura que le favorece a ese país. Pero si entra desde otro país, o sea, desde el país que está disputando esa zona, le va a aparecer la postura que lo favorece a él. Y si uno entra desde un país cualquiera, va a haber ambas líneas. O sea, si uno hace zoom, se acerca, va a haber dos líneas en esa parte del mapa. Es un tema bastante interesante y también nos muestra de lo complejo que es en un mundo tan globalizado hacer expresiones de tinte político, de tinte económico, sin perjudicar o sin generar controversias o roces con una parte o con un país. Qué interesante ver la versatilidad de las empresas, llámese Google, para quedar bien con todos, porque a fin de cuentas son todos clientes, ¿no? Bueno, para cerrar, nos gustaría aclarar por qué relacionamos estos dos temas. Y el principal motivo es porque la proyección de los mapas está condicionada por las distintas imágenes del mundo que tienen los distintos individuos que elaboran los mismos, valga la redundancia, y estos espacios pueden servir para la ubicación o redimensión de diversos territorios en el planeta, la cual es subjetiva, y es por eso que algunos tamaños en el plano, como bien dijeron mis compañeros, no coinciden con el tamaño real o el punto de referencia no es el mismo. La verdad, chicos, que fue un gusto escucharlo, poder hablar con ustedes. Se los extraña un montón. Y bueno, si el profesor llegó al final de este podcast, espero que nos apruebe, ¿no? Coincido totalmente, Gordo. Coincido totalmente. Buenas noches. Buenas noches y hasta la próxima.